Hola y buenas noches a todos ustedes. Una vez estamos aquí, como cada lunes, en su programa de literatura, arte y cultura, Amalgama Cultural. Y obviamente no podría faltar mi buen amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Agustín, muy buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, agradecido de estar nuevamente con la querida audiencia y la compañía que estamos el día de hoy. Esperemos que la transmisión de esta noche sea de su agrado y vamos a hablar sobre un ícono muy importante para la literatura mexicana. Así es. El día de hoy abordaremos a otro escritor, sí, pero este ha puesto en alto el nombre de la literatura jalisciense del siglo XX. Hoy con nosotros en el tema Juan Rulfo. Antes de empezar el programa, mencionarles que Facebook nos está apoyando y ya nos pueden dar estrellas y así seguir apoyando este tipo de contenido, además de compartirlo con sus amigos y comentarnos en la caja de comentarios si tienen algún comentario o alguna duda sobre el tema a tratar. Y bueno, Juan Carlos, sin duda Juan Rulfo tuvo una historia bastante interesante, enigmática, también complicada. ¿Qué nos puedes platicar sobre él? Mira, yo encontré sobre que en su vida, bueno, el nombre completo del autor es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Este nació el 16 de mayo de 1917 en una casa familiar en Acapulco. Y bueno, aunque fue inscrito en la ciudad de Sayula, la familia de Juan Rulfo tenía, bueno, su casa en Sayula. Y ya en San Gabriel y en Acapulco se tuvo que estar moviendo muy constantemente por la violencia revolucionaria. Y bueno, los padres de Juan Rulfo, bueno, constantemente tuvieron que estar cambiando frecuentemente de residencia. Pero ya para en 1923 ya se quedaría, bueno, radicando en Tolimán, donde bueno, fue asesinado su padre por el presidente municipal de Tolimán. Y bueno, este fue a raíz de un disparo por la espalda. Y ya tiempo después la madre de Juan Rulfo fallece, lo que a él, bueno, lo hizo que tuviera que ser internado en una escuela de Guadalajara, Jalisco. Este fue, bueno, novelista, cuentista, fotógrafo y editor, en el cual, bueno, se le reconoce sobre todo su volumen de cuentos, El Llano en Llamas, el cual, bueno, es de 1953, y su primera novela, Pedro Páramo, que salió en 1955. A partir bueno, de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con el cine. Su segunda novela, El Gallo de Oro, de 1958, y el cortometraje El Despojo, de 1959, hizo aparición en el filme La Fórmula Secreta, de 1964. El cortometraje, bueno, no, estos, bueno, se produjeron durante las últimas décadas de su vida, el cual, bueno, se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista, de una de sus colecciones de antropología contemporánea, de las más importantes de México. Todas estas variadas manifestaciones pueden comprobarse que el pensamiento y las actividades de Rulfo se movieron al centro de poderosos polos: la ficción y la historia, la tradición, la tradición literaria en la vanguardia estética en la innovación de superación de esta misma. Bueno, también reflejaba la cultura cristiana y la sólida preeminencia de las culturas indígenas en México y América. Ok, fíjate que un dato interesante que yo sé sobre la vida de Juan Rulfo es que durante un tiempo y hasta la fecha ha existido un pequeño debate entre dos municipios, que es Sayula y San Gabriel, por ver quién se queda con el personaje, ¿no? Siempre se ha debatido en dónde nació, si es que nació en San Gabriel, si es que nació en Sayula. Había casa en San Gabriel, había casa en Sayula. Creo que el que más se lo ha llevado hasta el momento, pues San Gabriel, tanto que tienen un festival de las artes que se llama el Festival Rulfiano, que es toda una semana dedicada a cultura, a artes y sobre todo a la obra de Juan Rulfo. Incluso pues hacen un pequeño recorrido por el pueblo y van contando sus cuentos pertenecientes al Llano en Llamas, y al final te dejan pasar a la casa de Juan Rulfo y te cuentan un poco de anécdotas de la gente que vivió allí. Y es que el personaje, pues bueno, no solo trascendió en la literatura, ¿verdad?
No, nada más. De hecho, también tenía una afición muy grande que era la fotografía. Y bueno, eso también lo pudo llevar a desarrollar también algunas cosillas también en su ámbito, bueno, como lo fue la literatura. Y bueno, que le fue reconocido el haber escrito dos obras muy, muy importantes para México y también de gran importancia para el estado de Jalisco. Y bueno, eso sí eh, puede llegarnos a llenar de orgullo a nosotros como jalicenses. Y bueno, para mencionarte también que en 1948 se casó con Clara Aparicio, con la que tendría varios hijos, y en 1952 tuvo varias becas concedidas por el Centro Mexicano de Escritores, lo que le permitió dejar su empleo en una empresa fabricante de neumáticos, publicando su novela El Llano en Llamas en 1953. Y bueno, ya esto le permitió dejar su trabajo, el que él tenía, para poder dedicarse de lleno a la literatura. Sí, desafortunadamente ahorita hay un problema con el nombre de Juan Rulfo, y es que los hijos de Juan Rulfo han privatizado un poco su nombre, y ahora se supone que hace 2 años creo, se iban a cumplir 80 años de una de sus obras, de la primera de sus obras, y iba a estar libre de derechos de autor, pero tal parece que ellos decidieron renovar los derechos y aparte privatizar el nombre, y todo lo que tuviera el nombre de Juan Rulfo, pues tenían ellos que pagar una comisión a la familia por estar usando el título. Pero bueno, es que la breve obra de Juan Rulfo solo consta de 2 libros. Algunos mencionan que 3, y es que el último se pone en debate. Sí. Le valió de reconocimiento en todo el mundo de habla hispana, en el que se concretó con premios tan importantes como lo es el Nacional de Letras en 1970 y el 83. Su obra ha sido traducida en numerosos idiomas. En 1953, apareció El Llano en Llamas, que incluía 17 narraciones, algunas de ellas situadas en la mítica Comala, que son verdaderas obras maestras de la producción cuentística. En 1955 sale a la luz Pedro Páramo, la primera novela que escribió Juan Rulfo. El acontecimiento señala el final de un lento proceso que ha ocupado el escritor durante años y que demuestra toda la riqueza y la diversidad de su formación literaria, una formación que ha sido asimilada deliberadamente la más diversa literatura extranjera, desde los modernos autores escandinavos hasta las producciones rusas o estadounidenses. Y entre 1956 y 1958 escribió su segunda novela, El Gallo de Oro, que no fue publicada sino hasta 1980. Para esto traigo una pequeña crítica del autor Hugo Gutiérrez Vega, poeta jalisciense y es rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, y dice así: la obra de Juan Rulfo está por encima de la importancia, está en el terreno de los prodigios y la pericia literaria, está hecha de murmullos, de silencios y de palabras, de los muertos que se quedaron pegados en los muros ruinosos. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿tú has leído alguna de las obras de Juan Rulfo? Sí, por supuesto. He leído únicamente Pedro Páramo, la cual, bueno, es un laberinto, al cual, bueno, muchos han tenido la fortuna de aventurarse, pero sí está muy lleno de historia. Por ahí, bueno, llega a orbitar un poco con la Revolución Mexicana, pero no se toca directamente el tema como de que va a hablar de la revolución. Pero no, es una historia que orbita más que nada dentro de ese periodo histórico en el que, bueno, el mismo Pedro Páramo es un cacique. Él llega a enviar a sus empleados para ganar el poder político y también económico en cierta forma. Entonces, la historia, bueno, trata más que nada, si no lo has leído, bueno, te va a causar como a mí en lo personal, te digo, únicamente lo he leído una vez, no he tenido la oportunidad de volverlo a leer, pero tú llegas, bueno, como una historia común, tú piensas que va a seguir un trayecto lineal, pero a la hora que te distraes poquito, ya estás con la historia del hijo y con el del otro hijo. Entonces sí, se mezcla un poquito la historia, pero es anacrónico y más que nada trata temas de la muerte. Es como bueno, la historia se desarrolla ya estando muertos todos, perdón si les spoileo eso, pero es lo primero que pasa. Y
trata más que nada sobre eso, sobre la ¿cómo les podría explicar? La ilusión. La ilusión, bueno, está como... Algunos personajes tienen alguna ilusión como la que fuera la esposa de Pedro Páramo, o la hermana, no recuerdo bien, creo que fue la hermana, porque cuando Pedro Páramo tiene su hijo, la señora y Pedro, y el hijo se llama Juan, no recuerdo el apellido porque lo adquirió el apellido de la madre, se van y al momento de que la madre está en agonía, le dice, ve y busca a tu padre y hazlo pagar por lo que nos hizo. Y bueno, él empieza su travesía, se encuentra un arriero, que bueno, en la cultura, bueno, los arrieros son aquellos que te conducen a tu camino, entonces, y al final también te lo vuelves a encontrar, y es como que el camino que debes seguir para, yo así lo interpreté, el camino que debes seguir para encontrar lo que buscas. Entonces, sin dar, bueno, más vueltas a eso, pues es un libro muy, muy interesante, y quienes lo hayan leído pues me darán la razón y a lo mejor tienen otra interpretación del mismo. Sí, yo me sé un dato curioso sobre esa obra. Ujú. Y es que dicen que es el peor secreto de la literatura que existe actualmente. Y es que Juan Rulfo se amigaba mucho con el autor Juan José Arriola. Vecinos de municipios. Juan José Arriola es otro escritor de cuento que nació en Ciudad Guzmán o en Zapotlán el Grande. Él se juntaba mucho con Juan Rulfo y ambos discutían sobre sus obras literarias. Incluso Juan Rulfo le decía maestro al señor Juan José Arriola. Y un día llega con las hojas de Pedro Páramo, todavía sin encuadernar ni nada, o sea, estaba en la edición, y le dice Juan Rulfo a Juan José Arriola que se los podría leer, qué le parecía. Lo leyó en ese momento y le dijo, y ya le dio sus consejos. Le dijo, pero ¿qué haría usted, maestro? Entonces le dijo, fácil, bastos con espadas, copas con monedas. Eso quiere decir que agarró la novela y la empezó a barajear. Eso lo explica todo. Sí, empezó a barajearla como que si fueran cartas de póker. La vuelve a acomodar, a contar, y le dice, toma, así llévalo a la editorial. Y así lo llevó a la editorial y mira, se publicó con ese orden desorden que tiene la obra de manera cronológica. Y es que muchos aseguran que ese desorden es lo que le dio o lo que le está dando o lo que le da esa fama a Pedro Páramo. Es lo que más le llama la atención a los lectores, a los que se dedican a analizar esa obra, cómo es ese desorden. Y todo es gracias a Juan José Arriola, que quizás no muchos lo reconocen, ni su literatura ni el trabajo que hizo, porque bueno, Juan Rulfo jamás se dedicó a revelar ese secreto, sino que fue Juan José Arriola que en algún momento lo dijo. Sí, bien, y como lo dices, también, bueno, llegó algunas personas también le llegan a atribuir a García, el de Cien años de soledad, no recuerdo el apellido, García Márquez, Así es. que él se inspiró mucho en la obra de Juan Rulfo, tanto que así él llegó a decir que si él llegara a ver, o él si hubiera escrito Pedro Páramo, ya nunca tendría que haber escrito nada más en su vida. Y por ahí hay otra referencia a Juan Rulfo, en el que se le podría ser como que no es como tipo parodia, pero se le representa como un zorro, Ujú. el cual, bueno, es un escritor y están los demás animales preguntándole, zorro, ¿cuándo vas a escribir tu siguiente novela? Y ya después llega a escribir, bueno, pues ya les dice el zorro, yo ya escribí un libro, pero para demostrarles que les puedo entregar algo mejor, les entrego otro libro, deme tiempo y se los entrego. Entonces les entrega el libro y le vuelven a preguntar, zorro, ¿cuándo vuelves a hacer un libro? Entonces él se queda con como de, ustedes están esperando que yo me equivoque para lanzárseme al cuello y todo eso, algo así, una analogía, una referencia en una historia de esas. Entonces sí se me hizo como
curiosa esa historia que llegué a escuchar. Digo, cómo llega a ser a veces la audiencia o el público a la hora de querer este, Más que irse en nada contra. el gremio, ¿no? El gremio Sí, literario son los encargados de eso. Y bueno, la segunda obra de este zorro, de la que vamos a hablar hoy, es El Llano en Llamas. Ya lo dije, fue publicado en 1953 y recopila varios de sus cuentos que ya habían sido editados en distintas revistas mexicanas. El clima que presenta es, en cierto modo, una anticipación de lo que luego será Pedro Páramo. Es como que un previo de las historias que vivió en Comala, ¿verdad? Sí, sí, es sí, Comala. de hecho, bueno, te digo, en 1955 fue cuando él publica su obra y pues como te lo mencionaba hace un momento, es una historia muy intrigante, muy interesante, la cual, bueno, versa sobre la muerte, sobre la pérdida. Entonces, podría platicar un poquito de la obra, pero a lo mejor podría arruinar un poco. Pero sí, se podría, bueno, uno a quedar pensando de qué pasó aquí. Como yo al principio, Ujú. cuando terminé el libro, dije, pues, ¿qué pasó? Entonces sí, eh, sería, bueno, interesante que la audiencia, si no lo ha llegado a leer, que lo pueda dar la oportunidad de leerlo, e interpretarlo y siguiéndole dándole vida a esta obra. Sí, incluso algo que yo pude notar con lo que tú me cuentas es que, y siendo que El Llano en Llamas pues fue como que un previo a la historia de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, es que existe como que un universo en este mundo de historias. Y bueno, el tema principal o las visiones que se presentan en los cuentos del Llano en Llamas es la desesperanza del mundo, la injusticia, y casi siempre a través de monólogos interiores de los personajes. Aunque se trata de historias diferentes, tienen en común la memoria del pasado, los estragos de la Revolución Mexicana que tanto marcó la vida y pues Juan Rulfo como tal. Sí, bueno, así como lo comentas, en la historia, la mayoría de la población es gente ya fallecida, perdón por la... Y los pocos que están vivos les tienen miedo, pero estas almas lo único que quieren es que recen por ellos. Entonces, como lo que tú comentas, que por el querer buscar una vía en el cual, bueno, ellos subsanar o llegar a sentir la tranquilidad. E incluso cuando se menciona sobre la hermana de la madre Pedro, de Juan, el hijo de Pedro Páramo, ella siente o piensa haber tenido un hijo. Eso, según la interpretación que le han dado, que es el México, el haber soñado, el que en verdad se haya obtenido lo que se luchó por la revolución, y eso es como parte también de la ilusión, de la lucha y del sufrimiento que tú también comentas. Y algo que me parece es que en la obra de Pedro Páramo uno de los temas principales es la paternidad, ¿no? Esta figura paterna. Y es que se me hace curioso porque justamente el Llano en Llamas tiene esta frase: nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte. Por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron antes que los tuyos. Haciendo referencia pues a este tema, ¿no? Cómo siempre hay una figura paterna o una figura adulta protegiendo a alguien. Sí, no, bueno, en este caso pues fue al contrario. Sí, Al que sí tuvo un hijo fue otro hijo que tuvo Pedro Páramo, eh, el cual, bueno, es el típico, bueno, podría decir que él el que se siente más que el papá, pero él sí no llegó, bueno, a reconocer tanto a Juan, al hijo de la señora que, bueno, tuvo que irse y por el cual surge el inicio de la historia. Pero sí, él, bueno, él se preocupaba más como de un lado egoísta, de yo y de ya nada más yo. Y a lo mejor, bueno, yo no he leído el otro libro, El Llano en Llamas, uh-huh, y bueno, ahí se podría reflejar de otra forma. Ahí sí no te podría yo como que comparar. compararlo, el contraste. Y a lo que tú me dices, si se trata más sobre la protección paternal, sí llega como a diferir un poquito porque de este lado a Pedro Pablo lo único que le importa es que su mujer lo quiera, porque no entiende el por qué
no tiene como la atención de su esposa porque ella vive enamorada de otra persona, pero lo que él quiere es eso y aparte él tener poder y dominio. Sí. Algo que es importante mencionar es que dos cuentos de esta serie, El Llano en Llamas y La Noche, están ubicados solamente en los tiempos de la Revolución y la Guerra Cristera. El Paso del Norte se sitúa en el periodo posterior y este cuento aborda el tema de la inmigración en los campesinos mexicanos hacia Estados Unidos, quienes huyen de la miseria. Y el otro cuento titulado Nos han dado la tierra se enfoca en las consecuencias de la reforma agraria. Sus cuentos tienen este tono lineal, cronológicamente hablando, de momentos de la revolución en adelante, hasta llegar a lo que es un pueblo casi desierto, fantasma, que es cuando ya llega el personaje de Pedro Páramo. El hijo de No, Pedro el Páramo. hijo se llama Juan, el apellido no me acuerdo, te digo, ya hace, como que, creo que como un año que lo leí, en mayo, pero sí, recuerdo que se llama Juan, porque me llamo Juan, por eso me acuerdo de él, pero sí, el pueblo de Comala sí es un lugar desértico, muy pocas personas vivas viven ahí, la mayoría son almas en pena, entonces es como lo que puede reflejar el lugar frío o con Crudo, ajá, una manera falto de cruda. vida y todo eso. Entonces, de hecho, bueno, también se comentaba de forma anecdótica, pero no propiamente, de que ahí se comentaba que las personas que llegaban a morir y iban al infierno Ah, sí. regresaban a Comala por su cobija y se me hizo como que una forma muy exagerada de decir que hacía mucho calor ahí y aparte a lo mejor, bueno, no es el mismo Comala de aquí de Colima, es un lugar ficticio, pero que a veces se le puede a veces comparar con ese municipio y pues estaría bueno, algún día a ver si me toca ir para allá, a ver si se le tiene algún memorial por allá. Fíjate que ahorita continúo con esto, Ajá. solo complementando tu participación, que una vez cuando fui al Festival Rulfiano, eh, varios nos dijeron, nos comentaron, que varios de los cuentos estaban inspirados en una de las calles o en uno de los lugares de San Gabriel. Incluso hay un cuento, creo que se llama Es que somos muy pobres, donde hay un acontecimiento gracioso y triste al mismo tiempo, que es la muerte de una vaquita. El personaje de la vaca es un animal con el que te cariñas mucho en la obra, porque era la oportunidad de casarse con alguien bien de una chica. Antes pues se usaba esto de que al pedir matrimonio se hacía este trueque de, no sé, le doy 2 gallos, una vaca y un puerco por su hija, ese tipo de cosas. Ya, ok. Entonces, pues bueno, están hablando de la vaquita y pues la vaca es un animal muy querido para la familia, pero pues para que la hija se pueda casar tienen que intercambiarla, tienen que hacer trueque. Y una noche antes de este intercambio matrimonial, pues cayó una lluvia muy fuerte y todo un arroyo se lleva a la vaca al final del canal y la vaca se muere y se ahoga y se muere. y, y justamente hay un canal en San Gabriel y cuando nos iban contando la historia nos dicen, aquí está el puente donde se murió la Se murió la vaca. vaquita. Exactamente, era muy gracioso y triste porque te hacen recordar ese momento al momento que te están contando la historia en el formato estudiantina. No sé, se me hizo muy gracioso. Sí, no, está curioso el dato y a ver si cuando me toque ir, me toca ir tomarme una foto ahí con En el puente de en la el puente de la vaquita. vaquita. Eh, Eh, Voy a señalar una frase que se me hizo muy interesante porque hay, a la fecha la sigo escuchando en personas adultas. Y descansaremos bien, bien cuando estemos muertos. No sé qué me puedes decir de esta frase. Yo aún la he descansaremos bien, escuchado bien. en personas adultas y más cuando, bueno, a mí me tocó escucharla una vez diciendo, es que quiero descansar. Ya descansarás cuando estés muerto, haciendo referencia o pie a la frase. No sé si te lo has Pues escuchado. mira, yo la concepción de la muerte la veo un poquito diferente. No es tanto como el fin de las cosas, que sí lo es para la persona que le toca. Pero sí es como un pase, una trascendencia a algo nuevo.
quizá, bueno, también para tus familiares, ya no poder verte, ya no poder estar contigo o seguir aprendiendo más cosas. Pero como tú lo mencionas, que descansas ya cuando te mueres, es cuando tienes toda tu vida para hacer lo que tengas que hacer y hasta ese momento tú haz lo que puedas hacer lo mejor que puedas. Bueno, yo sí te lo podría como contestar, lo que me dices. Ok. Y bueno, ¿Tú cómo lo ves? Perdón que te interrumpa. eh, para mí mi simbolismo de la muerte o mi significado de la muerte es un poquito más espiritual en este ámbito. Yo tengo una creencia de que todos somos energía y estamos conectados a esta tierra por vibraciones energéticas. Y que como venimos de la tierra, regresamos a la tierra. Entonces, esa es mi manera de pensar. Incluso o sea, hay quienes creen que todavía después de te puedes manifestar en energía. Es algo muy interesante, la verdad. Sí, no, sí. Bueno, ya nomás mencionar que esta obra de Juan Rulfo maneja lo que es el realismo mágico y que su narrativa es el uso del lenguaje popular y narración en su mayor parte. Esto quiere decir que, bueno, el lenguaje que no lo podríamos usar ahorita No, es muy por ser coloquial. horario familiar. Pero sí existe cierto uso de palabras antisonantes y de referencias a tipo de relaciones, Sí, etcétera. es como una vida normal Sí, de un pueblo. el lenguaje del Ajá. campo, básicamente. Básicamente Del es lo campo, que tiene. Como lo comentas, sí es lo que también podría atesorarse sobre la literatura, en este caso de Jalisco, porque no muchas tienen esa particularidad de que tiene esos rasgos del lugar donde se que no desarrolla. se censuran, que no Así se es. toman a la censura. Así es, y Por ya la eso como que le da preocupación más de... vida al relato, porque si te sientes tú como que estás en ese lugar, porque va a decir, oye, yo estuve podría decirse ficticiamente, yo estuve en Comala, pero no hablaban con el libro, entonces aquí no es Comala, entonces Ajá. sí, logra capturar esa esencia con lograr perdurar eso, el lenguaje. Bueno, y otro dato es que la obra originalmente se iba a titular Los cuentos del tío Celerino, como un homenaje o reconocimiento del escritor a su tío Celerino, de quien escuchaba muchas historias durante sus recorridos por diferentes poblaciones. Y él había una frase aquí que dice, y ustedes y yo, y todos, sabemos que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que puede soportar un hombre. De hecho, yo tengo otro dato. Originalmente, bueno, a lo mejor puede que también sea un título alternativo, pero Juan Rulfo quería llamar a su libro, en vez de Pedro Páramo, Los Murmullos. Los murmullos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes de Comala son gente fallecida y ahí se oyen mucho murmullo de la Órale. gente fallecida. Entonces, qué bueno que le cambió. Y digo, enhorabuena que le lograron poner ese otro nombre. Pero también hubiera estado interesante ese otro nombre, pero sería como que más libro de terror que cualquier otra cosa. Realmente a mí no me hubiera llamado a leer los cuentos No, del tío los Celerino, murmullos. pero bueno, como tú dices, qué bueno que lo cambió a tiempo. Sí, la verdad que sí. El Llano en Llamas tuvo un éxito, lamentablemente no al principio, porque incluso el autor tuvo que optar por regalar sus libros en un momento, pero poco a poco fue agarrando fama. Los nombres de los cuentos que podemos encontrar son Macario, Nos han dado la tierra, La cuesta de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre, En la madrugada, Talpa, El llano en llamas, diles que no me maten, Lubina, La noche que lo dejaron solo, Acuérdate, Anacleto Morones, que es uno de mis favoritos por cierto, No oyes ladrar a los perros, La herencia de Matilde Arcángel, El día del derrumbe y por último Paso del Norte. A mí me gusta mucho, bueno, me gustaron mucho los cuentos, pero sobre todo el de Anacleto Morones, porque era muy cómico para... a mí se me hizo muy cómico y es algo que me gustó y que agradezco muchísimo a Juan Rulfo. Cómo retratar una situación cruda desde la comedia oscura o negra, como se le suele decir, esta paranoia
Y es que ahí habla de que está un hombre ya adulto en su casa y su lenguaje pues es el de un hombre adulto ranchero, y ve llegar a un grupo de mujeres todas encapuchadas de negro, a su casa. Y la primera frase del libro es magistral, es muy buena. Les dice, lo voy a decir: viejas hijas de su madre, las vi llegar todas juntas como en procesión. Desde allí sabes que la historia va a tornar a este lado cómico, y es que el tema del cuento es que le pedían a Anacleto Morones que volviera a su pueblo natal por unos asuntos familiares y de amigos y de todo lo demás, pero él no quería volver, él estaba feliz donde estaba. Y tuvo la fortuna o la desdicha de acostarse con cada una de las mujeres que iban ahí en secreto, y les empieza a sacar sus trapitos al sol a cada una. Entonces cada una se está haciendo la ofendida y se van yendo de uno por uno por uno, y al final queda una que no le pueden sacar los trapitos al sol y que es su trabajo convencerlo de que se regrese. Cuando está casi al final de la obra, se acuesta con el personaje de mujer y bueno, le dice que sí va a volver, solo que tiene que atender un último asunto. Anacleto Morones sale al patio y está enterrando al papá de la muchacha con la que se acaba de acostar. Así de impactante, así de oscuro y así de cosas así. No, hombre, qué bárbaro. No, voy a ver qué tal. Lo voy a buscar en el libro para ver. Claro que sí. Incluso Sí. pues están por separado en internet en diferentes páginas. Sí, no. Y ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado. La obra y Juan Rulfo en general está lleno de curiosidades. No sé si tú tengas algunas otras que mencionar. Bueno, más que nada sería como para evitar, yo quisiera como hablar y hablar del libro, pero a veces a lo mejor como que puedo llegar a matar la ilusión, porque una vez hice un tremendo spoiler con el libro y de ahí me arrepiento de hacer esas cosas, pero sí lo podría recomendar con demasía para que lo puedan leer. Y verlo desde un punto de vista, lo puedes leer y releer, el primer punto de vista como del que, voy a ver qué tal va la historia o de qué trata. Ya que lo lees, tratas de digerirlo porque no te va a quedar bien todo claro. Digo, bueno, personal, ya después tratas de verlo desde otro enfoque y ya tratar de comprender lo que nos trataba de decir Juan Rulfo con su obra. En este caso Pedro Páramo, porque te digo, yo no he tenido la oportunidad de leer ni El Llano en Llamas, ni el otro del Gallo de Oro, ni los cuentos. Digo, lo único que he podido leer de él es esto de Pedro Páramo, y lo cual puedo únicamente recomendar eso, porque digo, no he leído lo demás, pero sí como lo mencionas, que él maneja no solo un matiz, sino a lo mejor me llego a topar un libro como que más elevado, como lo que acabas de decir ahorita, o un poquito más histórico, más serio. Bueno, yo tengo unos 2, 3 datos curiosos por aquí. Y es que, bueno, ya mencionamos que él se fue a vivir a la Ciudad de México. Ahí tuvo que desempeñar diferentes trabajos para poder sobrevivir. Y él sentía complicaciones en muchas ocasiones porque sentía que no tenía sentido esos trabajos. Incluso uno de ellos fue en la oficina de inmigración y él tenía que perseguir extranjeros documentados e ilegales. Él asegura que nunca atrapó a ninguno, que bueno o qué malo, no cumple con su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, como lo quiera tomar cada quien. Y él era muy mentiroso, él era una persona muy mentirosa. Él se escudaba con esta frase: todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrea la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Y es que el mentir ya lo hacía natural, ya no se daba cuenta en sus últimos años de vida, ya no se daba cuenta que mentía. A él lo invitaban a dar conferencias, charlas a universidades, a lugares así, a ferias del libro.
y él te salía con una historia y luego le hacían, no sé, la misma pregunta en otro lado y salía con otra historia completamente diferente. Y es que él ya no se daba cuenta cuando mentía, ya lo hacía inconscientemente. Entonces, y una vez le preguntaron que por qué mentía tanto y es con esta frase con la que siempre se escudó hasta el último momento: es que todo escritor es un mentiroso. Sí, de hecho llegué a escuchar eso mismo que comentas, que le llegaron a preguntar a él, ¿y por qué no ha escrito más novelas o más libros? Dice, pues ya se murió la señora que me las contaba, entonces ¿qué puedo hacer? Entonces, como tú le dices, sí, eh, puede llegar el escritor a ser un mentiroso profesional, pero pues a eso se dedica a escribir más que nada ficción, que pues nos llega a enriquecer con todo lo que nos llega a compartir con sus obras. Sí, yo también recomendaría mucho la obra de Juan Rulfo porque, bueno, es una manera de conocer las raíces de la literatura jalisciense, lo que vivió una parte de Jalisco durante ciertas épocas, que fue la era cristera, la revolución, proceso de la migración de los mexicanos a Estados Unidos, todo eso. eh, que él lo suele contar de una manera pues un poquito más mística, más fantástica, pero sin alejarse tanto de la realidad. Ese sería mi consejo. Y bueno, ya casi nos estamos despidiendo, Juan Carlos, ya casi va a ser hora de irnos. No sé si tengas algo más que complementar. Nada más que agradecer a las personas que estuvieron compartiendo esta agradable noche, la audiencia y las personas que nos dan el espacio de estar aquí con ustedes. Y sería prácticamente todo en los agradecimientos. Y si pudiera, no sé, por ahí tenemos una página en la cual nos pueden seguir. Ahí estamos resolviendo las transmisiones, también le damos crédito a Streaming Online y todo esto. Y pues ahí pueden ver algunos temas random, cosas curiosas. Eso es aparte pues de... Ah, mira, ahí está, Amalgama Cultural y Stream You On Live, para que los sigas y pues ahí se puedan enterar de las retransmisiones de que estamos aquí compartiendo con ustedes. Además, notificarles que a partir de mañana habrá nuevo contenido en esta plataforma de Stream You Live, un nuevo programa que se llama Empowerment, que estará conducido por nuestra compañera Dulce Salgado y Mónica Valdés. Ella estará a partir utilizando lo que es Zoom a distancia, y el tema de mañana será amor propio y actitud. No se lo pierdan, será todos los martes a partir de las 9 p.m. Mucha suerte a nuestra compañera en este camino, realmente espero que lo disfrute. Sí, es claro. algo muy padre hacer contenido para nuestros queridos habitantes de Chatlán, y que, bueno, aprendan un poquito más. Así es, ¿no? Pues mucho éxito y pues esperamos verlas aquí constante. Luego venimos para darle la patada de Para dar la suerte. patada. Así somos los padrinos que nos traigan aquí. Pues bueno, también agradecer a la Casa de la Cultura, al Ayuntamiento de Chatlán por este espacio que nos han proporcionado cada lunes, y a Stream You Live por todo el apoyo técnico que nos ha dado. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Buenas noches.